Padre bueno y poderoso, te damos gracias por este día que nos has dado, Señor. Te damos gracias, Señor, por la bendición de poder llevar tu palabra aún a través de las redes sociales, Señor, y que tú seas, Señor, dirigiendo, Señor amado, y liderando esta palabra, Jesucristo, que emana de mis labios, Jesús, y que sea tu presencia en todo momento, que sea una palabra ungida, Señor amado, de parte de ti, y que a cada persona, Señor, que esto pueda hablarle a su corazón, que pueda tocar su corazón, ministrar su corazón, y que el derramamiento y el bautismo de tu Espíritu Santo para aquellas personas que aún están lejos de ti puedan tener esa reconciliación contigo, poderoso Dios y Espíritu Santo. También, Jesucristo, aquellas personas que necesitan sanidad, en el nombre de Jesús puedan recibir una sanidad de lo alto, de manera sobrenatural sobre sus cuerpos, Señor amado, sobre sus mentes, sobre sus corazones, Señor amado, sobre cualquier situación, Señor, tú puedas cicatrizar, Señor, cualquier herida, cualquier problema, Señor, y sea la unificación y el poder y la santidad de tu Espíritu Santo sobre cada uno de ellos. Si en este momento hay personas que les falta paz, Señor, tu presencia le dé paz, Señor. Si hay personas, Jesucristo, que les falta algún fruto de tu Espíritu Santo que proviene solamente de tu Espíritu Santo, tú lo puedas hacer en este mismo momento y derramar, Señor amado, el dominio propio, la templanza, la benignidad, la mansedumbre y ese amor, Jesucristo, y toda la humildad de lo alto que solamente puede provenir de tu presencia, dice tu palabra. Nosotros los seres humanos no podemos tener nada bueno. Nosotros los seres humanos siempre caminamos en el mal, pero tú, Jehová de los ejércitos, con tu Espíritu Santo, con tu presencia, eres el único que puede derramar, Jesucristo, esa paz. Eres el único que puede derramar la paciencia. Eres el único que puede derramar todos los frutos, porque contra los frutos no hay ley. Te pedimos, Jesucristo, que tú puedas forjar esos frutos en cada uno de nosotros, Señor, y que puedan ver tu presencia reflejada en cada hijo, en cada hija, en cada persona, en cada familia, en cada hogar, en cada ministerio, en cada llamado. Jesucristo, tu presencia se refleje, porque el objetivo, Jesús, es que te vean a ti a través de nosotros. Sabemos, Jesucristo, que esto es una edificación que tú vas haciendo y que tú eres el fundamento para lograr todas las cosas. Así que te adoramos en esta hora y te rogamos, Jesús, que si hay personas sufriendo, tú consueles, que si hay personas llorando, tú los abraces, que si hay personas gimiendo, tú vayas ahí donde estén en este preciso momento. Si hay personas que necesitan una palabra directa a sus corazones, tú puedas proveer esa palabra, porque tú eres Dios grande, tú eres Dios invencible, no hay Dios fuera de ti, no existe otro Dios que hizo los cielos y la tierra, solamente tú eres nuestro Dios, eres el Dios que buscamos de día y de noche, eres el Dios que adoramos de día y de noche. No queremos buscar un bien fuera de ti, porque no existe bien fuera de tu presencia. Así que te entregamos todo esto, y lo que vayamos a hablar sale de la boca de Dios, de la presencia de Dios, no porque nosotros tengamos la boca de Dios, no, porque así Herodes, creyéndose pasar por Dios, expiró y murió en el mismo momento. No, Jehová de los ejércitos, sino Espíritu Santo, porque tú pones tus palabras en nuestra mente. Dice la palabra que tenemos la mente de Cristo, para que tú pongas tus palabras en nuestra mente, tú pones tus palabras en nuestro corazón y tú controlas nuestra vida con el poder y la unción y el amor del Espíritu Santo. A tu nombre sea la gloria. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén. En la palabra de nuestro Señor Jesucristo muestra cómo su caminar iba dando ejemplos en el que Él no podía dar fruto si no era porque se derramó el Espíritu Santo en sus vidas. Él creció siendo un niño. Él fue al templo a educarse con los fariseos y con los escribas. Jesucristo estudió la palabra de Dios cuando él era niño. Se fue a estudiar, fue a crecer y aprender el Evangelio. Fue a crecer, mejor dicho, en ese momento el Evangelio no estaba. Fue a aprender los rollos de Isaías. Y fue con los que conocían la palabra.
Y humildemente Él reflejó lo que significa humildad. Ese es el primer fruto que vamos a hablar, la humildad. La humildad se forjó en Jesucristo cuando Él decidió negarse a sí mismo y decir, yo voy a ir al templo y yo voy a educarme en la palabra de Dios con los fariseos. Yo voy a ir al templo y yo me voy a educar en la palabra de Dios con los sacerdotes del templo. Yo voy a ir al templo y me voy a educar con la palabra de Dios con los escribas, porque son los que tienen el total conocimiento de la palabra de Dios. Entonces Jesucristo tenía 12 años. Él empieza estudiando los rollos de Isaías. Así que podemos ver cómo Jesucristo, reconociendo que era el Hijo de Dios, que se había hecho carne, a morir por nosotros, a resucitar y darnos una vida eterna, Él decide, aunque Él sabe que va a pasar más adelante, porque Jesucristo sí lo sabe todo, Él decide humildemente aprender la palabra de Dios con aquellos adultos o personas más aprendidas en la palabra. Esa humildad la tenemos nosotros. Yo pudiera decir que a mí me encanta aprender la palabra de Dios. Así que vamos a forjarnos diciendo, ¿les gusta aprender el evangelio? ¿Les gusta aprender la palabra? ¿Les gusta educarse con otras personas que conocen la palabra de Dios, que conocen los contextos? Eso es muy importante. Eso demuestra humildad. La humildad no es solamente venir de un barrio pobre, tener poco dinero, no tener suficiente, para entonces pues vivimos de una manera cómoda, pues entonces somos humildes. No, eso no es necesariamente humildad. Se puede vivir bien y aún así tener orgullo. Y cuando no queremos aprender la palabra de Dios y qué es lo que dice Dios en la palabra, hay orgullo porque no se quiere reconocer que Jesucristo es nuestro Señor y que a través del Espíritu Santo Él nos enseña. Pero también hay maestros y maestras, seminarios, montones de lugares donde se aprende la palabra. No solamente es escuela bíblica, también hay seminarios, ¿verdad? Donde podemos aprender y seguir creciendo. Ahora bien, vamos a hablar de otro fruto, que es la paciencia. Ahorita yo estaba esperando a que las personas se conecten y yo dije, Dios mío, yo no sé si se van a conectar o no, pero voy a tener el fruto de la paciencia. Así que yo voy a esperar tranquilamente a que las personas se conecten. Y si no, tú tienes el poder y tú tienes toda la autoridad para hacer como tú quieres en mi vida. Porque tú eres mi Dios y yo me someto a tu voluntad. Las personas, claro, se van a conectar mediante porque esa es mi fe. Pero en esa paciencia que Dios va haciendo, es la paciencia que tenía Jesucristo. Jesucristo, cuando ya crece, cuando ya tiene 30 años, cuando ya comienza su ministerio, cuando va a buscar a los discípulos, que eran 12 discípulos, los va a buscar, los buscó uno a uno, porque eran los próximos que llevarían el evangelio, eran seleccionados por Jesucristo. Luego buscó a 72 más, pero en ese momento al principio eran 12. Entonces, cuando Jesucristo lo hace con paciencia. Porque sembrar en la vida de Mateo fue paciente. Sembrar en la vida de Pedro, sembrar en la vida de Jacobo, de su hermano Jacobo, lo hizo con paciencia. Lo hizo con esa sutileza, con ese amor, con esa amabilidad que solamente Jesucristo puede tener. Los seres humanos queremos tener paciencia, pero no es verdad.
Ese fruto viene del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos tener paciencia. Pero cuando le decimos Espíritu Santo, dame paciencia, dicen por ahí que le envía más pruebas. Puede ser, pero sabemos que hay paciencia en esas pruebas que puedan venir. Ahora, ¿qué son pruebas? Porque muchas veces, ahora hablando de eso, pensamos que las pruebas son las personas. Si tú piensas que las pruebas son personas, eso no es paciencia y eso no es fruto. Porque Dios lo primero que te va a decir es que tú ames para poder tener paciencia. La paciencia no son las personas. La paciencia es algo que sale desde adentro del corazón. Es algo que se forja dentro, que se siembra dentro. Las personas no pueden darme paciencia. Yo lo tengo adentro. ¿Y cómo lo tengo? Por el don del Espíritu Santo. Si yo le pido al Espíritu Santo, dame paciencia, el Espíritu Santo me pone paciencia y me da paz a la misma vez. Así que Jesucristo estaba sembrando con paciencia con los discípulos, con cautela, porque no se podían dañar, con paciencia, porque no se podían afectar, con disciplina espiritual, porque él mantenía el ayuno, la oración y las conversaciones con Dios. Así que él mantenía unas disciplinas correctas para él poder sembrar adecuadamente en la vida de los discípulos. Él es el perfecto ejemplo de lo que es la paciencia. Tuvo que enfrentar a los prepotentes de la época, a los que querían hacerlo caer en las cosas que le hacían y le tramaban, y tuvo que enfrentarlos. ¿Y cómo los pudo enfrentar? Con paciencia. Aquí estoy yo arreglándome porque se me está emboluzando, porque estoy en el fuego del Espíritu Santo y ya me está entrando, ¿verdad?, el fuego de Dios en el nombre de Jesús. ¿Por qué nosotros no podemos discernir lo que viene de Dios? Es interesante que el discernimiento también se ha perdido, porque no hay paciencia. No hay paciencia para comprender al Espíritu Santo y ver el mover de lo que Él está haciendo. No hay paciencia para ver lo que está haciendo en mí, lo que está haciendo en ti, lo que está haciendo en otras personas. Pero cuando dejamos que la mente de Cristo nos domine, hay paciencia en nuestra vida. El otro fruto muy importante que Jesucristo menciona en su caminar es la templanza. Hablando de cuando él tuvo que enfrentar todo lo de la época y tuvo que dejarse matar para poder entonces hacer la voluntad del Padre, él tuvo que tener un temple cuando trataban de hacerlo caer en pecado, cuando trataban de hacerle montones de planificaciones para tratar de que él perdiera la paz que él tenía. Pero él nunca perdió la paz. Él nunca perdió esa presencia de Cristo en su vida. Hubo un momento que sabemos que se enojó, porque Jesucristo también se enojó. Pero esto no tiene que ver con lo que habla el mundo. El mundo habla de emociones, de perspectivas y de opiniones. Nosotros pertenecemos al mundo, pero no somos parte de él, porque nuestra morada es celestial. Así que nosotros no nos basamos en las opiniones que podemos escuchar. Nosotros nos basamos en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos dice cómo nosotros podemos tener cada fruto. Y simple y sencillamente dice el Evangelio que proviene del Espíritu Santo, porque el ser humano no puede dar frutos por sí solo y sola, ni tampoco solos, ni tampoco con el resto de las personas, solamente orando y buscando al Espíritu Santo. Entonces, hay una historia, ahora vamos al fruto del amor. Hay una historia muy importante en la palabra de Dios. Eran dos mujeres, una de ellas se le había muerto un hijo. Ella misma
no lo cuidó y lo mató, prácticamente un bebé chiquitito, lo mató. La otra mujer tenía a su hijo completamente vivo porque lo había preparado, lo había cuidado, lo había alimentado con la palabra, lo había forjado en la palabra, estaba bien crecidito en la palabra. Y entonces la otra mujer que perdió el tiempo, y eso está en la Biblia. ¿En dónde? En Reyes. Está en Primera y Segunda de Reyes. Búscalo ahí. Primera y Segunda de Reyes. Entonces, ella dice, la que perdió al hijo, dice, mi hijo no murió, ese es mi hijo, el que está vivo. La otra mujer, que era la que había alimentado a su hijo, que lo había protegido, que lo había cuidado, que lo había salvado para Dios, que lo había mantenido en el camino de Cristo, dice, ese es mi hijo, ese es mi hijo. Y entonces, cuando aparece delante de los que estaban, ¿verdad?, tomando las decisiones en ese tiempo, a él se le ocurre una magnífica idea. Y la idea que se le ocurre es esta. ¿Eso está dónde? Primera y Segunda de Reyes, búsquelo, ahí está. Entonces dice, ok, vamos entonces a qué? Al que está vivo lo vamos a picar en 2 pedazos. Y te vamos a dar un pedazo a ti y un pedazo a ti. Y solucionamos esto. Y ¿sabes qué? La que era la verdadera madre comenzó a llorar, a llorar, a llorar. Y dijo, no, déjaselo a ella. Es el hijo de ella, está bien, ese es el hijo de ella. Todos pensaríamos, escuchando esto, que, ay, por fin dijo la verdad, por fin dijo que ese no era su hijo, pero no. Ella estaba prefiriendo decir tal cosa para poder entonces preservar la vida de su hijo. ¿Qué pasó con los que estaban solucionando el problema de las 2 mujeres? Fácil. Ahora sabemos de quién es el hijo, de la que sufre, de la que clama, de la que llora, de la que insiste, de la que dice, este es mi hijo, del cual Jesús se ha complacido. Entonces ahí está. Muchas veces hay problemas familiares, hay situaciones en las casas, hay situaciones en los lugares por las muchas opresiones que pueden haber. Y entonces buscan dónde pueden solucionar los problemas para las opresiones. Y entonces necesitan el control. Aquí le damos para aquí, aquí le damos para abajo, aquí le damos para arriba, aquí apagamos esto, porque estas son las soluciones humanas. Y como los humanos dicen esto, pues nosotros vamos a seguir lo que los humanos digan. No, esto no es la palabra de Dios. Esto es un control en el cual los seres humanos quieren hacer lo que les da la gana. Pero Jesucristo no nos mandó a hacer lo que nos da la gana. Él da unas promesas en la palabra y nos dice cómo nosotros tenemos que actuar. Y entonces, este no es el control del Espíritu Santo. El control del Espíritu Santo que viene desde arriba y que va por todos nosotros es el que nos va guiando y nos va diciendo, esta no es la manera de funcionar. Porque la palabra de Dios dice cómo es que muchas veces se descuidan en las casas y la opresión entra a la casa y se siente, y la persona se siente agotado, se siente cansado, las personas ya no pueden, empiezan a pelear unos con otros, empiezan las guerras, empiezan las situaciones malignas. ¿Por qué razón? Porque se descuidaron espiritualmente, descuidaron lo que era más importante, que era primeramente la relación con Dios, segundo, la oración en la casa, y tercero, escudriñar las escrituras.
Ya no saben qué van a hacer. Buscan en todos lados porque ya no saben lo que dice la palabra de Dios. Cuando las situaciones malignas entran a las casas, que son los demonios, se siente espiritualmente en los aires. Y ese es el momento donde las personas sienten ese agotamiento, y ahí es donde tienen que clamar y orar. Y si tienes que reprender en el nombre de Jesús, pues reprende en el nombre de Jesús y echa fuera todo lo que tengas que sacar de ahí. Pero no puedes permitir que eso se siga acumulando en la casa y que se siga rodeando todas las experiencias malignas dentro del hogar, cuando a ti te pusieron en ese hogar para tener toda la autoridad, para echar fuera demonios, para libertar y hasta en el nombre de Jesucristo ungir ese establecimiento o ungir esa casa. Muchas veces las personas se ponen a ungir los lugares y se ponen a ungir todo lugar y no pasa, se queda todo igual. Y seguimos y todo se queda igual. ¿Por qué? Porque no es cuando yo diga, es cuando Dios te diga. Tú tienes que esperar a que Él te diga, hazlo ahora, en este momento, o hazlo después. Muchas veces uno hace montones de ritos que no agradan a Dios y no funcionan. Pero cuando nosotros decimos que yo voy a esperar a que tú me digas, y cuando tú me digas yo voy a levantar las manos, y levantando las manos entonces empiezo a adorar aquí y empiezo a exaltar tu nombre, y todo lo que está aquí se va en el nombre de Jesús. Pues yo voy a esperar que tú me digas. Y uno se queda, mira, espera, hasta que cuando Él lo dice, yo levanto las manos, empiezo fuera en el nombre de Jesús, y se acabó. Porque hay un drenaje que te da y tú te sientes, ¿qué es esto? Esto no proviene de Dios, ¿qué es esto? Y ahí es que tú vas, entonces ese es en el momento que Dios quiere que tú, ¿qué? Vayas a su presencia, vayas a buscarlo, vayas a orar, no te descuides en la casa, oye, no te descuides en tu casa, porque es la casa que Dios te dio, no te descuides. Entonces, para terminar, cuando nosotros podemos ir entonces realmente organizando lo que significa el Espíritu Santo para nosotros, yo digo, me falta algo, me falta otro fruto. Bondad. No, que somos buenos, que podemos ser bondadosos, sí, que cuando alguien necesita le vamos a ayudar, les vamos a proveer, que no vamos a dejar a un hermano y una hermana pasando necesidades, a ninguna persona. Nosotros tenemos la bondad. No es así. No tenemos bondad. Los seres humanos, ninguno tiene bondad, porque es un fruto de Dios. De la única manera es que en el momento que pasa la prueba de que necesitas ofrecer de lo que Dios te ha dado, necesitas otorgar de todo lo bueno que Dios te ha provisto, entonces Dios te diga, necesito que ayudes a mis hermanos y mis hermanas, necesito que ofrezcas de lo mucho que tienes. Pero sin Dios no se puede. Entonces ahí es cuando le pedimos, Señor, yo quiero tener bondad, porque hay mucha maldad y yo quiero tener bondad. Y entonces ahí es donde el Espíritu Santo va entrando para ofrecer ese fruto que es la bondad. Jesucristo se le acerca a un centurión y le dice, yo quiero que tú sanes a mi hijo que está enfermo en mi casa, yo quiero que tú lo sanes. Pero no vayas a mi casa, Jesús, no vayas, tú lo puedes hacer desde donde tú estés. Desde allá tú puedes dar la palabra y mi hijo va a sanar en el nombre de Jesús. Y entonces Jesucristo dice, yo no he visto fe así en la tierra en ninguna persona, centurión. Así que como lo has creído, tu hijo en esta hora, en el nombre de Jesús, será sano. Y entonces podemos ver cómo en ese momento el hijo es sano.
¿Y por qué? Porque pudo ver que Jesucristo tenía todo, el fruto del Espíritu Santo, tenía toda la verdad, tenía toda la disciplina espiritual para poder orar o para poder decir, ok, no, Jesús no tiene que ir a tu casa porque ya tú creíste, así que ya tu hijo es sano. Y esa fe es la que Dios quiere que tú tengas. Esa es la fe que Dios quiere que las personas tengan. Que puedan creer en que la palabra de Dios es verdadera. Y que si Jesucristo sanó, que si Jesucristo libertó, es porque Él lo está haciendo no solamente en la palabra, también lo está haciendo en cada persona, en los lugares donde puedan estar, porque hay una palabra que el centurión tenía en su corazón y en su mente, era Jesucristo dice la palabra y yo la voy a hacer. Aquí terminamos con este mensaje, espero que haya sido de bendición para todos ustedes. Buenas noches.